Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Hoy vamos a ingresar a Génesis capítulo 21. Y creo, mis amigos, que hemos llegado al capítulo de la Biblia que a mi juicio registra el mejor momento en la vida de Sara. Se trata del nacimiento de Isaac. El nacimiento de ese niño fue un punto de inflexión en el desarrollo del plan de Dios, de su programa. La llegada de ese muchachito en particular a la vida de Abraham y Sara fue el segundo gran paso hacia el cumplimiento del plan de Dios. Ese propósito de Dios era tener su propio pueblo separado de las naciones gentiles, un pueblo al cual Él le podría encomendar las Sagradas Escrituras. A propósito, justo antes de avanzar en nuestro programa y exponer las Escrituras, vamos a orar a Dios. Dios y Padre, gracias. Gracias por las Sagradas Escrituras que has traído por tus siervos, los judíos. Gracias, Señor, por la Biblia. Ahora, Señor, gracias por este espacio radial y en Internet para exponer tu santa palabra y gracias por utilizarnos. Señor, ilumínanos al considerar tu palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Enséñanos, Dios, corrígenos, instrúyenos, aliméntanos, anímanos. Todo eso hace tu palabra escrita. Te pedimos que lo hagas en esta hora en el nombre de Cristo. Amén. Sí, mis amigos, les decía que Dios, uno de los propósitos que tenía era buscar un pueblo al cual le pudiese encomendar las Sagradas Escrituras. ¿Sabe? De la nación de Israel han salido cosas maravillosas. Los judíos eran el depósito para la palabra de Dios. Cada escritor de la Biblia, cada uno de ellos han sido judíos. Y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, era judío. Así que creemos que el nacimiento de Isaac es un paso hacia adelante en ese plan de Dios y en ese gran propósito divino. Bueno, vamos entonces al libro de Génesis, pero comenzando en esta oportunidad, vamos a regresar por un momento al primer paso, el cual fue la elección de Abraham. Por allá por el capítulo 12 del libro de Génesis, leemos que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Él lo eligió a Abraham y lo llamó, pero Abraham tenía que responder. Entonces estaba el compromiso de su parte, que también está registrado en Génesis 12. Pasaron los años desde que Abraham dejó Ur de los Caldeos, y durante esos años él vivió con esa promesa de Dios que él lo haría, o que de él haría una gran nación, y que su simiente, su descendencia, sería como el polvo de la tierra. Pero los años pasaron y Sara seguía sin concebir hijo. También usted recordará que en el capítulo 15, versículos 2 y 3, él se comenzó a preocupar y acudió a Dios y le dijo: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Él le estaba recordando a Dios que le había prometido descendencia. Ahora, Dios respondió a alguna de esas preguntas de Abraham en el capítulo 15, versículo 4. Y le dijo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Luego tenemos otro intervalo en el cual Sara no queda embarazada, y Abraham y Sara nuevamente se preocupan, y en el capítulo 16, Sara le sugiere a Abraham que posiblemente ella no pueda concebir porque Dios la hizo estéril. Así que le sugirió a Abraham que tuviera el hijo por medio de la sierva egipcia, Agar. Así que de ese modo nace aquel niño, Ismael, por medio de Agar.
Pero después, unos 13 años después, Sara sigue sin concebir. Hasta que un día Dios dice: Abraham, voy a darte un niño por medio de Sara. Sara va a darte a luz un hijo varón. Y llegamos así al capítulo 21, en el cual, en la hora señalada para el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y Sara, ha llegado. Y leemos en el capítulo 21, versículos 1 y 2, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Creo que tenemos aquí algunas lecciones maravillosas para aprender de esta historia, y me gustaría que se tome el tiempo para que las veamos juntos. Hace bastante tiempo desde que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, como 60 años, y creo que una de las lecciones que debemos aprender aquí, mi amigo, es que Dios nunca se apura para cumplir sus promesas y llevar a cabo su plan. Nosotros muchas veces nos ponemos ansiosos y tratamos de ponerle el cronómetro a Dios. Tengo un amigo que siempre hablaba de poner el vellón afuera, como lo hizo Gedeón. Y recuerdo que en una ocasión le estaba pidiendo algo a Dios y dijo: si Dios no me da esto para la medianoche de tal día, y tenía la fecha marcada en un almanaque, entonces voy a saber que no es la voluntad de Dios. Bueno, Dios no le dio lo que él pidió. ¿Se da cuenta? Creo que se equivocó con el tiempo. Dios nunca se equivoca con los tiempos. Pero aquel amigo estaba limitando a Dios. Él estaba diciendo: Dios, debes darme lo que te estoy pidiendo en este periodo de tiempo. Bueno, nada puede entorpecer o impedir el cumplimiento de los planes de Dios, mi amigo. Y Dios nunca está apurado, recuerde eso. Toma tiempo, pero Dios va a llevar a cabo su plan, su plan. Dios va a hacer realidad su promesa. En realidad, Abraham estaba viejo y Sara también, y además era estéril, pero eso no es ningún impedimento para Dios. Dios es infinito en poder, Dios es omnipotente, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y Abraham y Sara hicieron lo suyo al tratar de tener ese bebé por medio de Agar, buscando hacerlo a su manera, apurando las cosas, pero ese no era el plan de Dios. Ellos estaban adelantando a Dios. Así que aquí aprendemos la lección de que Dios nunca está apurado. Dios puede cumplir siempre sus promesas y Dios es fiel. Recuerde eso, mi amigo, Dios es fiel. Hace un tiempo, en una conferencia bíblica, hablé en cuanto a la vida de Abraham. En el último día de la conferencia recuerdo que le pedía a Dios que me diera algo para concluir la serie de estudios. Un pensamiento clave, un cierre reflexivo para que la audiencia reflexionara. Y el Señor me guió a Hebreos 11. Me gustaría leerle Hebreos 11 allí, versículo 11. Escuche por favor, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, mi amigo, eso no se menciona en el Antiguo Testamento, pero en Hebreos 11:11 leemos que creyó Sara, que era fiel quien lo había prometido. La fidelidad de Dios. Necesitamos aprender esa nueva lección, mi amigo. Dios es fiel, es confiable. Dios nunca da marcha atrás con lo que dijo una vez. Dios le había prometido a Abraham y Sara que tendrían un hijo y que todo lo que tenían que hacer era esperar en el Señor. ¿Sabe? Muchos de nosotros decimos tener mucha fe, pero en realidad nuestra fe es muchas veces muy débil. Y creo que nuestra fe es probada cuando esa cosa que estamos esperando, ese algo que anticipamos y que Dios nos prometió, no llega cuando queremos que llegue. Y creo que llega a demostrarse que la fe que no es capaz de soportar la prueba no es una fe genuina. A Abraham se le prometió algo difícil, pero en Romanos 4, versículo 19 y 20 leemos así:
no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dios obra a su manera y en su tiempo. Él siempre tiene un tiempo estipulado para cumplir su promesa. Ahora, quiero que vea nuevamente esos 2 versículos de Génesis 21. Vamos a Génesis 21 entonces, versículos 1 y 2. Visitó Jehová a Sara como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Subraye por favor esas últimas palabras. En el tiempo en que Dios le había dicho. Son muy importantes. Y eso es enfatizado por el hecho de que se repite. Por ejemplo, si va al capítulo 17, versículo 21, dice, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Génesis capítulo 17, versículo 21. Sí, mis amigos, Dios había señalado un tiempo y luego lo menciona nuevamente allí en capítulo 18, versículo 14. Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Así que en el tiempo señalado por Dios, sucedería. Ahora, mis amigos, en este aspecto, Isaac es un tipo o figura de nuestro Señor Jesucristo, porque en Gálatas 4:4 leemos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El tiempo del nacimiento de Isaac fue señalado por Dios. Él nació en el momento justo, y el nacimiento del Señor Jesucristo fue estipulado por el Padre, y sucedió precisamente en el momento que Dios había planeado que sucediese. En Habacuc 2 y versículo 3 leemos, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es interesante ver que Isaac era el hijo de la promesa. El Señor se interesó mucho en el nacimiento de ese niño. Creo que se dijeron más cosas acerca del nacimiento de Isaac que de cualquier otra persona. Dios primero le hizo la promesa a Abraham en el capítulo 17, versículos 15 y 16. Él le dijo, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Así que Abraham respondió a la promesa de Dios, y Dios se deleitó en cumplir su promesa en su tiempo. Ahora bien, entiendo que Isaac fue un niño milagroso. Romanos 4:19 se nos recuerda que la matriz de Sara estaba estéril y era ella muy anciana. En Hebreos 11 leemos que ella ya no era fértil, no podía concebir, no era posible que quedara embarazada. Ahora, esa condición no es nada extraña. Hay muchas mujeres en el mundo que no pueden tener hijos, sea por carencias, por esterilidad, por vejez. Pero mis amigos, Isaac llega a ser un niño milagroso. Y en eso él también es figura o tipo de nuestro Señor Jesucristo. Dios revitalizó el cuerpo de Abraham y el cuerpo de Sara y en unión matrimonial concibieron a Isaac. Nuestro Señor Jesucristo también fue un niño milagroso. Su concepción fue un milagro, pero un milagro mayor. El ángel vino a María y le dijo que tendría un bebé. Y ella exclamó, ¿cómo puede ser? No he conocido varón. Nunca había tenido relaciones sexuales. ¿Cómo iba a quedar embarazada? Y el ángel le respondió que el santo ser sería concebido por el Espíritu Santo, el santo bebé que nacería de ella. Se trataría de una concepción milagrosa y sobrenatural.
Ahora déjeme explicarle y aclararle que el nacimiento de Cristo no fue un nacimiento milagroso. A veces escuchamos del milagro del nacimiento virginal. No fue un milagro el nacimiento, fue un nacimiento normal. La concepción fue lo milagroso. María concibió sin haber tenido contacto alguno con ningún hombre. Por lo tanto, la concepción de nuestro Señor fue absolutamente milagrosa. El nacimiento de Isaac fue una sombra o figura de lo que sería el nacimiento de Cristo. Y lo fue de varias maneras. Por ejemplo, en primer lugar, Isaac era la simiente prometida, el hijo prometido. Lo vimos en capítulo 17. También lo era Cristo. Isaías 7:14 nos da la promesa de la concepción virginal de Jesús. Y luego vemos que Isaac era un tipo de Cristo en el hecho de que hubo un intervalo entre la primera promesa que Dios le dio a Abraham y el cumplimiento final de la promesa. En Génesis 21:1 leemos: visitó Jehová a Sara como había dicho. Y la referencia inmediata nos lleva de regreso al capítulo 17, versículo 16. Pero la referencia más lejana fue la promesa original de Génesis 12:7. De la misma manera hubo un intervalo bastante prolongado entre la promesa de Dios de enviar a Cristo y el cumplimiento de esa promesa. En Génesis 18:13, Sara se preguntó: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y la respuesta fue: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Uno puede ver la analogía aquí, en el hecho de que el ángel del Señor le hizo saber a María, que sería la madre de nuestro Señor, y ella preguntó: ¿cómo puede ser eso? Siendo que no he conocido varón. A lo cual el ángel le respondió: nada hay imposible para Dios. Así que en cada caso, en el caso de Isaac y en el caso de Cristo, vemos la omnipotencia de Dios afirmada. Y de acuerdo a sus promesas, vemos el proceder de Dios. Y después, desde luego, tenemos un tipo de Cristo en el nombre, ya que Isaac se lo nombró antes de que naciera, se lo llamó antes de que naciera, y a Jesús también. Bueno, mis amigos, todo esto fue milagroso. De antemano se anunció el sexo del bebé y el nombre. Imagínese si hace 700 años atrás alguien hubiera escrito un libro y en ese libro hubiera puesto información detallada acerca de un hombre prominente hoy en día. Se le hubiese dado el tiempo de nacimiento, el sexo y el nombre. ¿Cuál sería su oficio? Etcétera. Y usted llegaría a la conclusión de que ese libro entonces, escrito hace 700 años atrás, fue una revelación sobrenatural. Sí, se trataría de un libro milagroso, y yo creo que la Biblia lo es. Todos esos detalles en cuanto a Cristo los vemos como una sombra en la vida de Isaac. De la misma manera que el nombre de Isaac fue especificado antes de que éste naciera, también pasó lo mismo con el Señor Jesús. El ángel Gabriel le dijo a José, en Mateo 1:21, que lo llamara Jesús. Y luego, tal como dije antes, el nacimiento de Isaac fue en el tiempo señalado. Lo cual también es verdad de nuestro Señor Jesús, tal como leemos en Gálatas 4:4. También es interesante notar que Isaac fue el gran deleite de su padre. Imagínese, debe haber agradado tanto a Abraham a su edad tener este bebé en su familia, en el hogar. Debe haber sido un gran gozo para Abraham. Lo mismo sucedió con el Señor Jesús. Usted recordará que en su bautismo, la voz del Padre descendió y se hizo audible y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se agradó, fue el deleite de Dios. Y también el Señor Jesús dijo: siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Así que este punto es muy importante, el hecho de que Isaac fue el deleite de Abraham y Cristo el deleite del Padre.
Cuando estudiamos la Biblia, este tipo de relaciones se llama tipología. Alguien dijo una vez que el Nuevo Testamento se encuentra escondido en el Antiguo y que el Antiguo está revelado en el Nuevo. Y el nexo que los conecta es la tipología. Pero tengamos cuidado, uno puede estirar demasiado toda esta tipología. Pero bueno, no creo que hayamos estirado esta tipología al hacer la comparación entre Isaac y el Señor Jesús. Tenemos en Isaac una concepción milagrosa, figura del Señor Jesucristo. Ahora, es interesante también observar, y este es un punto que he pasado por alto en otras oportunidades al estudiar la vida de Abraham, y es que la llegada de Isaac al hogar de Abraham trajo una nueva oposición. Trajo en escena un conflicto que nunca antes había existido. Ahora, versículo 3, tenemos allí el gran milagro, Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Versículo 4, estamos en Génesis 21, Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Tal vez recuerde que Dios en el capítulo 17 le había dado instrucciones a Abraham para que circuncidara a todos los varones de su casa. Capítulo 17, versículo 10, Dios le dijo: Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y ahora Abraham lleva adelante el mandato de Dios. Así que tenemos el milagro seguido por la circuncisión, es decir, el milagro del nacimiento seguido por la circuncisión al 8º día. Leemos en Génesis 21:5. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ese fue un reír de gozo, de alegría. Antes había un reír de incredulidad. Sí, Dios tuvo que reprender a Sara, pero aquí la risa es de gozo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar un hijo? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ahora, mis amigos, este versículo 8 es un versículo interesante y es una linda añadidura, por decirlo así. Permítame leérselo. Creció el niño, fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Creo que esta es la primera fiesta para un destetado en la Biblia. Yo he escuchado de celebraciones que la gente hace cuando una mujer va a tener un bebé o cuando sus amigas se enteran, pero nunca escuché que alguien hiciera fiesta cuando el bebé deja de tomar el pecho materno. Pero aquí leemos: creció el niño, fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Creo que aquí tenemos una aplicación. Leemos allí en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa es la marca de un bebé. En sus primeros días anhela con deseo la leche de su mamá, pero llega el momento que es quitado del pecho materno y comienza a tomar otra leche y a comer otro tipo de cosas. En Hebreos capítulo 5 hay un par de versículos que creo que debemos ver. Permítame leerle Hebreos 5, comenzando con el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
El escritor a los hebreos estaba reprendiendo a los creyentes por no haberse desarrollado, por no haber crecido. Ellos tendrían que haber sido destetados, deberían estar comiendo alimento sólido de la Biblia. Y luego dice en el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Deberíamos hacer fiesta cuando los creyentes dejan de tomar leche, mi amigo. Creo que hay demasiados creyentes en la actualidad que siguen con la mamadera, con la leche. Han estado comiendo papilla por demasiado tiempo algunos. Deberían estar comiendo alimento sólido de la palabra de Dios escrita. Pero aún están estancados en lo básico. No estudian sus Biblias. Necesitamos ver a esos bebés espirituales crecer, madurar y dejar de ser víctimas de la falta de crecimiento. Sí, mi amigo, necesitamos verles y vernos desarrollar. Y para eso debemos alimentarnos en el estudio de la palabra de Dios. Algunos caen en el error de pensar que cuando el creyente maduro ya no lee su Biblia porque la sabe. No. Hebreos dice allí, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Anhelamos ver a los bebés espirituales crecer, madurar y dejar de ser víctimas de la falta de crecimiento. Necesitamos verlos desarrollar, estudiar la palabra de Dios. Así que leemos en el versículo 8, allí Génesis 21:8, creció el niño, fue destetado, Abraham hizo gran banquete aquel día. La primera fiesta para un bebé destetado en la historia. Qué momento alegre y emotivo debe haber sido para la vida de Abraham, ¿verdad? Y qué momento especial para cada creyente cuando comienza a apreciar su Biblia, a estudiar la palabra escrita de Dios, a alimentarse del alimento sólido de las Escrituras. Mi amigo, espero que usted sea un estudioso de la palabra de Dios. Si no lo es todavía, lo animo a hacerlo. Comience a leerla y a estudiarla. Es nuestro deseo y el deseo de Dios que usted esté leyendo y estudiando día a día y que el alimento sólido de la palabra de Dios esté nutriendo y alimentando y satisfaciendo su alma y su espíritu. Necesitamos esto, amigo. Debemos desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para crecer y luego seguir comiendo de la palabra. El alimento sólido es para el creyente maduro. Muy bien, terminamos con el versículo 8, Génesis 21:8. Le animo a estar leyendo todo el capítulo 21 en su casa. Y si Dios quiere, en nuestro próximo programa nos volveremos a encontrar. Gracias por su sintonía, será hasta entonces y que Dios le bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.